Bueno, buenas noches. Ya hemos esperado 10 minutos. Muchas gracias a todos, a todas, a todos por estar aquí presentes. Muchas gracias a las personas que han llegado puntualmente a esta tercera sesión tercera sesión sincrónica de la Cátedra Abierta sobre Laicidad y Derechos Humanos que ha sido organizada por Católicas por el Derecho a Decidir y el Instituto de Investigaciones Sociológicas de la UNSA. Quiero eh, agradecer la presencia en esta tercera sesión, que también es la sesión de clausura, del licenciado Raúl España, quien es el director del IDIS, de Paulita Estensoro, que es responsable de incidencia de Católicas por el Derecho a Decidir, de Patricia Tellería, quien es directora de Diaconía, y muy especialmente agradecer la amabilidad de habernos aceptado estar aquí a Felipe Gaitán, doctor Felipe Gaitán, quien desde México está aquí presente con nosotros para dar una exposición magistral en esta tercera sesión. Muchas gracias a todos, muchas gracias Felipe. Y bueno, vamos a empezar con un pequeñísimo acto de clausura, primero dando la palabra a Paulita Estensoro, que es la responsable de incidencia de Católicas por el Derecho a Decidir. Adelante, por favor, Paulita. Muchas gracias, Silvia. Muy buenas noches con todos, todas, todes. Un especial saludo a Raúl España, director de IDIS, el Instituto de Investigaciones Sociológicas Mauricio Lefebvre, de la carrera de Sociología de la Universidad Mayor de San Andrés. Por supuesto, a Patricia Tellería también, la directora de Diaconía. Sin el apoyo de Diaconía, pues no sería posible llevar adelante esta tercera cátedra. Entonces, todo nuestro agradecimiento y reconocimiento, querida Patricia, y por supuesto también a Felipe Gaitán. Él es un gran aliado de Católicas por el Derecho a Decidir con el Comité Pro Laicidad en Bolivia desde hace muchos años, y pues realmente nos rindes es todo un honor tenerte aquí, y es todo un privilegio, querido Felipe, y nos honras con tu presencia, y realmente agradecemos muchísimo el que hayas podido en tu agenda tan apretada darnos un espacio para tenernos en esta última sesión presencial que tenemos, bueno, virtual sincrónica porque no es presencial, pero en la que nos juntamos todos y todas en esta tercera versión de la Cátedra Abierta de Laicidad y Derechos Humanos, que es posible justamente por la conjunción y la alianza y el convenio establecido entre el Instituto de Investigaciones Sociológicas y Católicas por el Derecho a Decidir Bolivia. También saludar a el equipo de Católicas por el Derecho a Decidir, a nuestros compañeros y compañeras que nos han estado acompañando y colaborando de una forma muy valiosa en todo este proceso, a Silvia Salinas, que ha estado coordinando todo el proceso de la cátedra, y a nuestro queridísimo Juan Carlos Quelca, quien también nos ha dado todo el apoyo técnico, informático y para el desarrollo de la cátedra. Pues yo simplemente en esta noche decirles que estamos muy felices de haber llegado a este punto de la cátedra, ya prácticamente en la etapa final, en el proceso de cierre de la misma. Esta es obviamente la última sesión sincrónica de clausura, y pues solamente ya quedarán pendientes las entregas de los trabajos con los cuales podremos certificar a una importante cantidad de participantes que han estado durante estas 5 semanas de manera muy activa entre la forma asincrónica y sincrónica, desarrollando este curso, que pues realmente es una iniciativa que queremos que vaya perdurando y sosteniéndose en el tiempo
pero además entrando a un ámbito como es la academia, en el cual nos parece que es fundamental desarrollar la temática de laicidad y derechos humanos. Pues sin más, yo realmente vuelvo a reiterar el agradecimiento y reconocer a todos y todas las participantes que han llegado hasta este punto final, que no han claudicado en el camino y que vamos a estar pues muy gustosos de poder certificarles cuando culminen todo el proceso y reconocer ahí también y agradecer a Raúl España por toda la gestión para que también esta cátedra tenga la certificación académica respectiva desde la Universidad Mayor de San Andrés. Pues sin más, pues de nuevo bienvenidos y va a ser todo un honor y privilegio escucharte, Felipe, con tu conferencia en esta noche y un saludo cordial para todos, todas y todos. Muchas gracias, Paulita. Como tú lo has dicho, hay que felicitar a todos los que han llegado hasta este punto después de 5 semanas de trabajo en las que han estado permanentemente entrando a las sesiones asincrónicas, haciendo sus trabajos y participando en esas sesiones sincrónicas. Muchas gracias a todos. Ahora quiero dar la palabra al director del IDIS, al licenciado Raúl España. Muy buenas noches a todos y todas. Un saludo especial a Paulita de Católicas para Decidir, a Patricia Tellería de Diaconía. Un saludo especial a nuestro conferencista magistral, Felipe Gaitán, al equipo que ha posibilitado todo este curso, todo este proceso, a Silvia y a Juan Carlos. Y bueno, con la expectativa que el curso haya sido de utilidad para todos y todas ustedes y que no solo represente la obtención de un certificado más para su currículo, sino que más bien que haya permitido ampliar el bagaje de sus conocimientos, tanto para su formación académica como para el fortalecimiento de sus capacidades de incidencia en los diversos ámbitos de actividad que tienen y sobre todo que haya contribuido a la formación de un pensamiento crítico. Felicito a todas y todos ustedes por la conclusión del curso, que pese a su modalidad virtual y a la flexibilidad de los horarios, requiere de igual manera disciplina y constancia. También quiero felicitarnos como instituciones por haber actuado como canalizadores para desarrollar estos espacios, tanto de formación como de debate y reflexión sobre temáticas tan pertinentes para el fortalecimiento de la dinámica democrática y para la exigibilidad de los derechos, como es la temática de la laicidad. Sin más, nuevamente les reitero mis felicitaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado España, y muchas gracias por su contribución, porque si no hubiera sido la UNSA, gracias a la UNSA más bien hemos tenido la participación de muchas estudiantes de diferentes carreras, gracias a su convocatoria, de diferentes carreras de la universidad y que ahora están aquí todavía concluyendo el curso. Ahora sí quiero presentar a Felipe Gaitán. Ya lo habíamos anunciado hace tiempo, desde la primera sesión, que iba a estar presente con nosotros. Quiero decirles que Felipe es doctor en sociología con estudios sociológicos del Colegio de México, es maestro en ciencias sociales por la Facultad Latinoamericana en Ciencias Sociales de la Flaxo, miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Además, es profesor investigador de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad La Salle, profesor en Centros de Estudios Sociológicos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, e integrante del Consejo Consultivo del Consejo Nacional de Población de la Secretaría de la Gobernación. Es integrante
miembro de la Red Iberoamericana para Libertades Laicas y participante en la cátedra Benito Juárez del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, entre algunas de sus membresías. También ha realizado bastantes publicaciones referidas al tema de la laicidad y también conoce muy bien la realidad de nuestro país, ha estado bastantes veces en nuestro país, creo que desde la Asamblea Constituyente hacia adelante, y bueno, también ha escrito sobre la realidad nuestra. Así que adelante, Felipe, muchas gracias por estar aquí y vamos a tener el honor de escucharte el día. Muchas gracias, Silvia, Paula, Raúl. Me da gusto verte, Raúl. Hace tiempo que no nos encontramos y me da gusto saludarte a la distancia. A Patricia también, de Diaconía. Siempre es un gusto estar con los colegas, con los amigos y sobre todo estando conectados a la distancia vía estos mecanismos que ahora creo que dentro de todo lo que fue la pandemia nos permitió acortar distancias. A Ricardo también y a cada uno de ustedes agradecerles esta invitación. Tengo que reconocer que de la mano de Católicas yo conocí Bolivia. Conocí Bolivia, tuve ese contacto con este grandioso país, conocí su realidad y de alguna manera me ha tocado estar involucrado en los propios procesos de formación y también en los procesos de definición de la laicidad en Bolivia y en otros países, pero en Bolivia ha sido particularmente interesante, sobre todo porque hay algo que ustedes lo vieron a lo largo del diplomado, de esta cátedra, perdón, de la cátedra, que es el propio concepto de laicidad implica muchas cosas. Y en Bolivia tiene su propia particularidad, tiene su propia peculiaridad, porque una de las cosas en Bolivia que desde afuera uno lo puede ver y dice, bueno, a ver, no entiendo la cuadratura del círculo. Y alguien me decía, bienvenido a Latinoamérica. Yo creo que va más allá que eso. Es decir, en el caso de Bolivia tenemos una laicidad que combina esta idea del Estado laico, pero a la vez en su propia formación como Estado plurinacional, combina dos elementos, a Dios y a la Pachamama. Cosa que dices, a ver, en la laicidad no hay esta invocación, pero hay que entender un poco la historia misma de Bolivia y hay que entenderla en qué sentido se dio este proceso, porque desde afuera pareciera que no entra en esta lógica. Y bueno, de alguna manera, ahorita Silvia comentaba y Paula, me ha tocado escribir sobre el caso boliviano. Acaba de salir un libro hace poco, salió sobre los movimientos antiderechos en América Latina y escribí uno que se titula De la Biblia a la Huipala, el caso de la laicidad, como la ambigüedad de la laicidad en América Latina. Ese es el libro, nada se los comparto así rápidamente, es el libro que apareció un poco en esta discusión. Es una mirada externa, por supuesto, es una mirada, quizás haya muchas cosas que ustedes podrán ver y podremos discutir, pero lo podrán ver. Y el capítulo que me tocó es de la Huipala a la Biblia, la fuerza del neoconservadurismo religioso en Bolivia frente a la ambigüedad de la laicidad del Estado. Y hablo de la ambigüedad precisamente porque hay en esta pugna, en este momento crítico que pasó Bolivia, es precisamente donde se invocan estas dos deidades y en un marco donde la laicidad acabó resolviendo muchas cosas, pero también en principio pareció que complicó algunas otras. Entonces me atreví a escribir esto sobre el caso de Bolivia, una mirada externa, ¿sí? Y esto es lo que yo en algún momento dado después lo he compartido con algunos colegas y en su momento poder platicar también cómo lo vemos desde afuera. Y un poco me gustaría compartir con ustedes precisamente el debate que ahora quiero presentarles, que es esto, que finalmente es, quiero compartirles precisamente en clave, no voy a entrar al tema conceptual, eso ya lo estuvieron viendo ustedes, ni al tema estrictamente de las definiciones, sino más bien cómo se opera el tema de la laicidad en ámbitos del espacio político, pero también en las políticas públicas, ¿sí? Y en ese sentido es esto que yo quiero compartir con ustedes. Vamos a cerrar esto. Compartir esto, que es
que precisamente esto es lo que yo quiero compartir con ustedes, democracia y laicidad, una agenda para las políticas públicas. El primer señalamiento que quiero comentarles es que precisamente una de las cosas que siempre se ha discutido en la laicidad es que va ligada a la idea de república, pero no se asume como república, ¿sí? Esta es una herencia francesa que precisamente como en esta idea francesa de la laicidad, la construcción de la república estaba muy ligada, pero la laicidad va más allá de esta forma de un régimen y de una forma de un Estado, sino más bien se liga al tema de la democracia. Ese es un punto central. La democracia es un punto central para construir la laicidad y construir una agenda de políticas públicas. ¿En qué sentido tiene una afinidad la laicidad con la democracia? Bueno, vayámoslo viendo. La democracia tiene una serie de elementos que están presentes, que es la participación, la representación, la información, la asociación, el reconocimiento. Es esta idea de la inclusión, de la posibilidad de poder dialogar, pero también discutir, de poder gestionar los conflictos, porque la democracia no todos tiene que ser consenso, también los conflictos se dirimen en esto. Y en ese sentido, bueno, esto es la democracia en estos, participar, representar, quién nos representa, cómo nos informamos, cómo nos asociamos, el reconocimiento. Y en ese sentido, ustedes van a ver que hay una afinidad necesaria con la laicidad. Porque la laicidad habla sobre esta cuestión de las libertades, garantizar esas libertades que se ejercen en este contexto democrático, ¿sí? La laicidad en todo caso, cuando hablamos de libertades laicas, y hablo de libertades laicas en particular, porque hace 2 décadas hubo una declaración universal por las libertades laicas que se presentó en el Parlamento Europeo y se presentó en Canadá, se presentó en México y se ha presentado en América Latina, impulsado por Jean Bouverot, por Micheline Milot de Canadá, Jean Bouverot de Francia y Roberto Blancarte en México, presentaron esta Declaración Universal por las Libertades Laicas. Fíjense que viene muy a tono decir una Declaración Universal por las Libertades Laicas, similar a la Declaración Universal por los Derechos Humanos. Se parafraseó en ese sentido. Es decir, había que garantizar el tema de una ciudadanía que gozara de todas las libertades y los derechos que ofrecen en un contexto democrático. Y entonces las libertades laicas tenemos la libertad de elección, la libertad de conciencia, la libertad religiosa, la libertad de información y la libertad de participación. Esto lo quiero dejar claro porque en los últimos años, estoy hablando de los últimos 4 o 5 años, se ha dado sobre todo una idea de laicidad como libertad religiosa. Es decir, se está dando en esa clave y pareciera que todo va enfocado al tema de la libertad religiosa, es decir, esta posibilidad de participación de las iglesias, de los grupos religiosos en la agenda pública, precisamente como una forma de contribuir a la democracia, ¿sí? Y es decir, las iglesias son son actores importantes en el espacio público y en el espacio político. Pero la cuestión es que olvidan las demás dimensiones de la libertad, que en este caso es la libertad de conciencia. Y lo van a encontrar ustedes muy enfáticamente porque en estos últimos años se ha contrapuesto el tema de la libertad de conciencia a la libertad religiosa. Pareciera que la libertad religiosa, dejando entrar, no hay ningún problema porque entonces habilitaría las otras libertades. Y a esto voy con esta ponderación de derechos. En este caso, la laicidad no pondera ningún derecho en particular, sino que todos son simultáneos y todos deben de ser garantizados. A veces se ha discutido y lo he encontrado en muchísimas organizaciones cuando dicen, a ver, en el tema de la libertad religiosa, si nos permite, nosotros contribuimos a la paz, contribuimos a la mediación de conflictos, contribuimos a los valores morales y demás. Y entonces la ponderación de la libertad religiosa queda por encima de los demás. Y esa es una discusión cuando dice alguien, si cerrar una calle está cerrando la libertad de tránsito, pero está apoyando la libertad de expresión, la libertad de demandas en el espacio público. Esta es una pequeña trampa, porque en los derechos fundamentales no hay un derecho por encima del otro, no hay una libertad por encima del otro. Las libertades y los derechos están precisamente en ese juego. Y se darán cuenta que yo estoy utilizando mucho el tema de las libertades y los derechos. Y nada más quisiera hacer aquí una anotación. Leo Isaiah Berlin, en
en una parte llegué a plantear sobre la libertad negativa y la libertad positiva. La libertad positiva es esta idea que uno puede hacer lo que quiera, la voluntad no tiene ningún límite, pero la libertad negativa es el límite a esa libertad. ¿A qué se refiere esto? Yo tengo la libertad, pero mi libertad termina donde empieza la libertad del otro, que precisamente también tiene esa posibilidad de ejercer su libertad. En ese límite es donde se construye el derecho. El derecho, es decir, mi libertad termina donde empieza el derecho al otro a ejercer su libertad. ¿Sí? En ese sentido, lo que vemos es cuando tratamos de garantizar derechos, es precisamente eso, ver los límites de nuestra propia participación y nuestro propio ejercicio de estas libertades. Se los comento porque en los últimos años, reitero, es esta idea de la libertad religiosa que parece que está predominando en los discursos y lo van a encontrar con mucho énfasis, tanto de grupos de derecha, conservadores, como grupos que son organizaciones religiosas progresistas que de alguna manera quieren tener una incidencia como organizaciones religiosas en el espacio público. Habría que ver, no está peleado eso, pero pensar que solamente una libertad está por encima de los otros es coartar el derecho de los demás, el derecho a ejercer estas libertades que aquí estamos viendo. Ahora, ¿en qué sentido democracia y laicidad tienen esta cuestión, digamos, tienen estas afinidades? La democracia implica participación, la laicidad es esa información para poder participar con criterios, sobre todo en una dimensión que le permitiera no solamente estar informado, sino tomar decisiones. La representación también tiene que ver con la libertad de conciencia en términos de quién me representa, por qué me representa, cuál es la agenda que me está representando en ese sentido, y soy capaz de ser crítico en eso. El reconocimiento y la no discriminación. La laicidad sobre todo aboga por esta cuestión de la no discriminación. Y por supuesto, la democracia aboga por el respeto a la diversidad y la laicidad, por supuesto que aboga por la libertad religiosa, no la excluye, porque ese ha sido un tema también de la laicidad, pensar que la laicidad es anticlerical. Eso sucedió en el siglo XIX, pero hoy no se aboga por eso, se aboga por la libertad religiosa en el sentido de la posibilidad de poder participar y de poder expresarse en el espacio público, tus creencias, tu fe, pero sin imponer a los otros. Y saben que en el caso de la libertad religiosa hay una pequeña trampa también, que es finalmente esto, ahorita lo vamos a ver, se los pongo así, ahorita voy a llegar a eso. La libertad religiosa, les hago una pregunta, ¿a qué se refiere la libertad religiosa? ¿Se refiere a los individuos en su ejercicio de creencia, de culto, de participación, o se refiere a las organizaciones religiosas de su libertad de poder participar en la agenda pública? Son dos conceptos diferentes y tienen pesos diferentes. Una cosa que yo sea creyente y que participe y que lo hace con mucho énfasis, por ejemplo, la Organización Católicas por el Derecho a Decidir está ejerciendo como laicos una posibilidad de poder tener una impronta bajo el juego democrático en la agenda política, y otra que la Iglesia Católica entre tutelando valores, tutelando derechos y diciendo estas son las verdades últimas. Esos son los riesgos de no tener una definición de libertad religiosa. ¿A qué se refiere? ¿A los individuos o se refiere en estricto sentido a las organizaciones religiosas? Sean estas progresistas o no, eso no importa. La pregunta que yo les dejo sobre la mesa es ¿a quién representan las iglesias y los grupos religiosos? Y la respuesta es muy sencilla. No representa a sus feligreses, representa la superioridad de algo que creen. Y sobre eso, es decir, no es un partido político, una iglesia no es un partido político, que se toman las decisiones por consenso. Se asume que hay una directriz principal en ese sentido, que es los principios, los dogmas, el libro sagrado, las creencias. Eso es lo que guía la acción de los individuos. Entonces, por supuesto que la laicidad tiene una dimensión democrática. Y esto lo habrán visto, la laicidad se puede entender en términos generales. Hay muchas definiciones, ustedes ya lo vieron, simplemente me voy yo por una, que es la laicidad como un régimen general donde la convivencia social y política deriva de la voluntad general. Ojo, voluntad general no significa mayoría, voluntad general significa el acuerdo que tenemos los ciudadanos para decidir sobre ciertas cosas o sobre ciertos temas. El tema de la interrupción del embarazo, si fuera por mayoría en ciertas sociedades no se tomaría. Pero el tema de llegar a consensos implica poder generar una voluntad general donde los ciudadanos
aunque fueran minoría, tuvieran la posibilidad de expresarse y ser reconocidos y ser tomados en cuenta y participar en las decisiones. ¿Sí? Y en ese sentido, la voluntad general es un acuerdo normativo y político de los ciudadanos, en clave de los ciudadanos, reflexivo en los límites de la ley, no de sus creencias y marcos valorales. Yo no puedo llegar con ustedes y decirles, esta es mi creencia superior, esta es mi creencia de mi Dios, y por tanto ustedes acátense, porque el otro también lo va a hacer, y no llegaremos a ningún principio si hacemos este tipo de discurso. Porque a final de cuentas, cuando alguien es creyente en algo, no va a negociar sus principios. Lo que sí puede negociar son las formas ciudadanas, políticas, de poder tener un acuerdo y ponernos de acuerdo en los mínimos, ¿sí? Por lo tanto, esta parte que yo pongo a continuación, que es las creencias y prácticas religiosas, tienen que ser traducidos en código democrático. No me digas que tu Dios es superior, dime en clave de qué me vas a convencer para yo poder aceptar eso. Que fue todo el debate que has asistido con el tema. Con el tema, sobre todo el debate que ustedes asistieron con el tema de la interrupción del embarazo. ¿En qué momento empieza la vida? ¿En qué momento comienza el individuo? ¿Sí? ¿En qué momento se puede considerar a una persona formada en el tema de la interrupción del embarazo? Esos debates que se dieron en su momento, claro que fueron invocaciones también religiosas, invocaciones morales conservadoras, pero tuvieron que ser traducidas en términos democráticos y tomar la decisión en el ámbito normativo. Finalmente se puso en el terreno de lo legal y se decidió en ese momento. Por lo tanto, en esta idea de la laicidad es transitar de una legitimidad extranatural o superior a una legitimidad terrenal. Pongámonos de acuerdo. ¿Sí? Y por eso yo digo que los tres ejes se señala, no solamente lo digo yo, sino lo dicen toda una corriente de pensamiento. Los tres ejes de la laicidad es la libertad de conciencia, la autonomía de lo político frente a lo religioso y la igualdad y no discriminación. ¿Por qué pongo la libertad de conciencia por encima? Y no por encima en términos de las otras libertades. ¿Por qué lo pongo en primer lugar? Porque el ciudadano tiene que tener una capacidad crítica y estar informado para tomar decisiones en función de una creencia o no. Hace tiempo, por ejemplo, algunos ciudadanos en México no estaban de acuerdo con el tema del aborto como creyentes, el tema de la interrupción del embarazo, pero decidieron firmar y decidieron apoyar la iniciativa porque dijeron, en mi creencia yo no estoy de acuerdo, pero como ciudadano considero que se tiene que ejercer ese derecho. ¿Sí? Y entonces firmaron el acuerdo y dieron pauta a que se cumpliera. Es decir, sus creencias estaban en un momento, pero en el acuerdo político finalmente ellos decidieron apoyar una decisión en ese tema. Ahora, y espero que me dé, porque al final les quiero presentar una propuesta que traemos ahora sobre la laicidad que empieza a modificarse. Pero bueno, vamos ahorita, ojalá me dé tiempo. Paulita y Silvia me avisan, porque si me dejan a mí libre, mira, yo me voy, llego al Illimani completito y me regreso. Entonces me van ustedes diciendo, moderando, ¿no? Yo me emociono. Entonces, lo que tenemos que abordar es en tema de la democracia y la laicidad, tenemos que ejercer una laicidad activa. Es decir, una laicidad activa tiene que ver con un ejercicio del Estado como instrumento para gestionar no solamente la libertad religiosa, la diversidad religiosa, perdón, sino hasta dónde pueden participar estos grupos morales y religiosos y cuál es la potestad del Estado y la legitimidad del Estado en tomar ciertas decisiones y permitir un espacio público donde los ciudadanos se pongan de acuerdo. Y aquí entra algo importante, la laicidad no es neutralidad, es imparcialidad, ¿sí? Es imparcialidad en términos de que no es neutral, no deja las cosas a que cada uno decida, sino es imparcial en términos de no apoyar ninguna expresión particular. Y esto ha sido una discusión, y traigo cuenta el tema de la interrupción del embarazo porque es un punto central. Ustedes se han puesto a pensar por qué el tema del cuerpo, la familia y la vida ha sido un tema central en el ejercicio de la ciudadanía. Es muy sencilla la respuesta, porque precisamente es ahí donde se forma el concepto
crítico de ciudadanía, precisamente porque el ciudadano tiene la capacidad de decidir sobre su cuerpo, sobre su vida, sobre su familia. Y la escuela es en primera instancia donde se forman estos tipos de criterios. Por eso la educación laica ha sido el campo de debate, sobre todo por grupos religiosos y por los grupos y por ciudadanos que buscan que la educación no tenga ninguna inclinación particular hacia algún principio religioso o algún valor moral que se plantee como superior. Por supuesto que también tenemos una libertad pasiva, una laicidad pasiva. Tenemos, por ejemplo, aquellos que reconocen la diversidad, pero no el pluralismo religioso. ¿Cuál es la diferencia entre diversidad religiosa y pluralismo religioso? La idea de la diversidad es como el mosaico, es como entender que tenemos ahí una variedad de expresiones religiosas, pero los dejamos hacer. El pluralismo religioso implica la forma en que se presentan en el espacio público y los límites en los cuales ellos pueden participar o no. Diversidad es como una descripción general, solamente los dejamos como una descripción, y el pluralismo significa su gestión, la gestión de esa diversidad, ¿sí? Y se han dado casos, por ejemplo, en Colombia se dio paso, sobre todo, a grupos religiosos evangélicos a participar en política. Es un tipo de laicidad pasiva, ¿sí? Se dejan que entren, participen como partidos, pero no hay una gestión. En México mismo tenemos un partido que hace años hubiera sido impensable. El caso de los abusos de curas o de pastores a la infancia se queda a veces en una decisión solamente del derecho canónico o de las reglas de la organización religiosa, pero no se lleva al ámbito penal. Y eso se podría decir como una laicidad pasiva, ¿sí? Ahora, en la laicidad, y ustedes lo vieron, precisamente tenemos una zona gris. Esta es la disputa que se está dando hoy entre libertad religiosa y libertad de conciencia. La primera pregunta en la zona gris se refiere a que en lo público todo el mundo puede ser visible, pero cuando baja al ámbito de lo político es ahí donde empieza un problema, porque ¿quién habla en nombre de quién? En el espacio político se habla de una representación. ¿Quién me representa a mí? Y esa es una zona gris que nosotros lo hemos calificado como esta zona indefinida entre participan o no participan. La primera pregunta es: ¿a quién pertenece el espacio público? En otros países se puede entender que el espacio público es de todos y todos tienen la obligación de cuidarlo. En muchos países de América Latina se entiende que el espacio público es de todos, pero tampoco es de nadie. Y si yo llego y me lo apropio, ¿por qué tú me vas a reclamar que yo me lo apropie? Un poco en ese sentido, los grupos religiosos entran en el espacio público diciendo: el espacio es de todos, yo tengo la posibilidad de poder tener esta parcela para poder llevar mi propio mensaje, ¿sí? Y es aquí donde la pugna está entre la libertad religiosa y la libertad de conciencia, que en la laicidad no existe tal tensión. Pero muchos grupos lo han hecho como una tensión precisamente para entrar en ese espacio público. ¿Cómo lo hacen? A través de la objeción de conciencia, por ejemplo. A través de la creencia y la obligación de los funcionarios, es decir, creer que los funcionarios no pueden desprenderse de sus creencias. Por supuesto que no se pueden desprender de su creencia. Pueden ser evangélicos, pueden creer en lo que quieran. Pero la cuestión es que siendo funcionarios hay una obligación, cumplir la ley, ¿sí? Y a eso se refiere que los funcionarios no tienen derechos, tienen obligaciones. Pero cuando dicen la libertad de religiosa tiene que ser impulsada también para los funcionarios, nadie les restringe su libertad religiosa. Pero en la función pública sí hay un límite, ¿sí? Y precisamente ese es el terreno, la zona gris en la que estamos hoy parados, porque de antemano hemos visto que muchísimas iglesias están en el terreno político y en el terreno de las políticas públicas, en el terreno de la salud, en el terreno social, en el terreno. La pregunta es: ¿cómo lo gestionamos? Ustedes mismos en Bolivia han tenido candidatos evangélicos, ¿sí? Y han tenido una participación de grupos religiosos en temas de salud y en temas sociales. ¿Cuál ha sido el balance? Habría que verlo. Ahora, y un poco esto es lo que les decía. Cuando hablamos de la libertad religiosa y la libertad de conciencia en el Estado laico, ¿en qué momento, en cuál de las dos nos colocamos? ¿Los individuos y su libertad? Es decir, la gestión de las decisiones de los individuos y su impacto público,
o la gestión de la representatividad y los límites de la participación de las instituciones religiosas. Y aquí voy a hacer una anotación, la laicidad, y ustedes ya lo vieron, la laicidad no se reduce solamente a cuestiones religiosas, se refiere a cualquier principio moral que intente tutelar particular, el principio moral particular, sea religioso o no, intente tutelar la voluntad general. Porque hay grupos conservadores o grupos morales que no son religiosos, pero que intentan tutelar. Grupos ideológicos, por ejemplo, grupos ideológicos, y lo pueden ver con grupos, sobre todo algunos grupos empresariales, grupos políticos, grupos de cierta tendencia ideológica, que intentan tutelar lo público a partir de una idea. ¿Sí? Y no son religiosos, pero están jugando en ese sentido. Ahora, entro al tema de la laicidad y las políticas públicas. Aquí lo que tenemos, básicamente, este es un esquema general que siempre me gusta utilizarlo. Cuando ustedes hacen un análisis de la gestión de la laicidad, que no solamente el Estado laico, sino la laicidad en general, son estas 4 dimensiones. Ustedes tienen que tenerlas en cuenta. Hay una dimensión política, por supuesto, ¿quién habla en nombre de quién? Cuando alguien, y siempre pongo este ejemplo, en el espacio público yo puedo salir y decir que el mundo se va a acabar y no pasa nada. Puedo parecer que llevo unos extraterrestres, como pasó hace poquito en México, que un presentador dijo que había extraterrestres y llevó unos muñequitos peruanos y entonces dijo, estos son extraterrestres, no pasa nada, ¿sí? Pero el problema es en la dimensión política cuando si yo salgo y empiezo a decir en espacios de gestión pública, parlamento, en el Estado, decir que el mundo se va a acabar y por lo tanto tenemos que tomar decisiones y me abrogo la representación de todos ustedes para hablar en nombre de ustedes, ahí hay un problema. Porque me estoy abrogando una representación, hablar en nombre de los demás. Cuando alguien en un evento aquí en la calle, yo puedo llegar con un alzacuellos en la parte católica, no pasa nada. Pero si yo llego al Parlamento con el alzacuellos, estoy hablando en nombre de una organización y estoy tutelando una decisión. Esas son las complejidades de esto. Entonces hay que tener en cuenta la dimensión política, quién representa a quién. ¿Sí? En México hay un partido político que se llama PES, un partido evangélico. En el nombre mismo está representando la idea del pez, que en realidad no es pez. Quienes saben la historia cristiana en realidad es el alfa y el omega, pero bueno, le pusieron ojitos, pescadito ahí, todo bonito. Es el PES, Partido Encuentro Social o Partido Encuentro Solidario. Y hay una intencionalidad ahí. En México hay un partido que está gobernando ahorita que se llama Morena. Y Morena no es casual que se llame Morena, se llama Morena en referencia a la Virgen de Guadalupe. Y se constituyó el 12 de diciembre, el día de la Morena, de la Virgen de Guadalupe. Entonces, esta parte simbólica no es gratuita, no es circunstancial, también tiene toda una intencionalidad. Por supuesto está la dimensión normativa, el debate que se da siempre en torno a las leyes, en torno a los marcos normativos, que precisamente que no es todo solamente eso ahí, pero sí es importante el tema de la ley porque habilita muchas cosas. Está la dimensión de las políticas públicas. Ya es cómo se operan las políticas, cómo operan las decisiones que se tomaron en la dimensión política. ¿Se da o no se da ciertos procesos? ¿Se genera o no se generan ciertos procesos? Bueno, es un poco como decir, ¿se van a entregar, se va a interrumpir el embarazo o no se va a interrumpir? Podemos tener la discusión en el ámbito de la dimensión política, pero cuando se toma la decisión, pasa a las políticas públicas. Es decir, pasa por un ámbito normativo y luego habilita políticas públicas. Es decir, la posibilidad de que los hospitales tengan disponible interrumpir el embarazo, sin una cuestión moral. Aquí lo dejo muy claro. Eso es un debate que he tenido muchísimo, porque dicen, ¿por qué están ideologizando este tema de la interrupción del embarazo? ¿No? La cuestión del Estado laico es simplemente garantizar que si una mujer decide interrumpir su embarazo, lo pueda hacer. Si decide tener el producto, tener su bebé, lo va a tener. El Estado no entra a moralizar, el Estado garantiza un ejercicio, sea cual sea este que tomó desde la dimensión política esa decisión que se instrumenta en políticas públicas. Y algo que siempre se nos olvida es el tema de la cultura política. Yo he insistido muchísimo sobre esto,
quiénes somos en términos de nuestras creencias, nuestras prácticas, nuestra información, nuestras actitudes. ¿Confiamos en el otro o no confiamos? En el texto que les acabo de presentar hago un análisis del perfil de la cultura política de Bolivia. Y hay cosas que no salen mucho de la media latinoamericana, pero sí hay cosas que sí los hacen muy particulares. Por ejemplo, en el caso de Bolivia es uno de los países que menos confía en el otro. Los bolivianos son muy desconfiados unos con otros, pero confían mucho en la iglesia, por ejemplo, ¿sí? Y confían más en la familia que en otras personas fuera del círculo familiar. Eso nos dibuja también sobre quién estamos discutiendo, cómo se construye esa ciudadanía. Si somos capaces de construir ciudadanía en términos de decisiones como el cuerpo, la familia y la vida, si no analizamos quiénes somos, ¿sí? Por eso le pongo laicidad y gobernanza. Esas son las 4 grandes dimensiones de la laicidad. Ahora, si hablamos de gobernanza, tendríamos que hablar que el caso del papel de la religión y los marcos valorativos no religiosos están teniendo una incidencia en la parte política. Ya no podemos sacarlo, están dentro. Las iglesias, los grupos que intentan tutelar cualquier decisión porque lo consideran que está como pervertido, hay un relativismo moral y lo que ustedes quieran, ya están adentro. En el caso de México, con el tema de la violencia, las iglesias están participando en la mediación para la paz. En Chile, durante la crisis que se dio hace algunos años, los grupos evangélicos están presentes. En el caso de Perú, con la caída de Castillo, la Iglesia Católica y los grupos evangélicos están presentes y los grupos conservadores. En Bolivia, usted lo sabe mejor que yo, están presentes. La cuestión, ¿lo sacamos? No. La pregunta es cómo se gestiona y a los límites de su propia participación dentro de ese espacio político. Y una de las cosas es que lo primero que se tiene que construir es una dimensión de gobernanza, ¿sí? Una corresponsabilidad. El Estado, la sociedad civil, reconocer a las instituciones religiosas en cierto límite, pero quien debe de llevar la batuta es el Estado. Porque sin eso, y la pandemia nos demostró, durante mucho tiempo se decía, el Estado ya es demasiado pequeño para los grandes problemas mundiales, pero demasiado grande para resolver nuestros problemas cotidianos. Y la pandemia nos demostró que no, que el Estado sigue estando presente y sigue siendo una dimensión importante en la forma de gestionar la vida social y nuestra vida cotidiana. Y en ese sentido, la gobernanza hay que irla construyendo, tenemos que gestionarla. También hay una dimensión de gobernabilidad, es decir, de subsidiariedad entre los niveles nacional, regional, municipal, porque a veces se pueden tomar decisiones a nivel nacional, pero no permean los ámbitos regionales, los ámbitos subnacionales y mucho menos las municipalidades, ¿sí? Pasa que, por ejemplo, en Argentina se toma una decisión a nivel de salud nacional, pero que en los municipios, en las ciudades, en las provincias, se lo pasan de largo, no pasa, ¿sí? Hace poco estuve con ustedes en Bolivia y era un reclamo permanente esta idea de, sí, a nivel nacional podemos tener esta idea en el tema de salud, pero no baja con los médicos de los hospitales en Oruro, en Tarija, en Santa Cruz. Y de hecho Santa Cruz puede decir, yo no acepto eso, ¿sí? O puede decir incluso el propio Departamento de la Paz puede decir que no lo acepta. Y por eso es importante esta subsidiariedad y por tanto también el tema de la cultura política también es un tema que tenemos que tener presente porque a partir de eso se definen cosas. Ahora, en términos de las políticas públicas y la laicidad, lo primero que les digo es que tengamos en cuenta la política, es decir, quién representa y cuáles son los marcos normativos y vinculantes que se dan ahí. Porque antes, por ejemplo, muchas de las iglesias habilitaban organizaciones sociales para entrar en un terreno que precisamente era un terreno donde las iglesias se veían limitadas, pero con esto era un brazo que se extendía. O en el caso de algunos partidos políticos. O ya no. Muchas de las iglesias o de los grupos con una moralidad particular ya no necesitan esas mediaciones, entran como actores directamente. Y bueno, en este caso,
lo que tenemos es que precisamente hay que identificar este tema de la política, pero también empezar a ver qué políticas públicas están teniendo, fueron vinculadas o derivadas de esta representación política. ¿Sí? ¿Se permitió o no se permitió? Y por ejemplo, en el caso salvadoreño, se incluyó en las escuelas tercero y cuarto grado de primaria, se incluyeron temas de educación sexual. Pero hubo grupos evangélicos que dijeron no y empezaron a presionar a través de diputados y decidieron que esa política pública de educación sexual se echara para atrás. Y se destituyó al director de educación y se retiraron los libros, con una inversión que finalmente los libros de texto es patrimonio nacional porque son producto del Estado con los recursos públicos. Y en ese sentido tendríamos que revisar qué políticas, las decisiones, eficiencia y eficacia de la acción pública. Les digo, en Bolivia me llamó la atención esta discusión que se dio cuando decían, es que a nivel nacional lo tenemos resuelto el tema de salud, pero el reclamo de las organizaciones civiles era, no está llegando a los hospitales. Sí, tenemos la normatividad nacional, pero no hay una política pública, es decir, no hay una eficiencia y eficacia de lo que se decidió en la norma. Habrá que revisarlo, ¿sí? Igual en el caso de su materialidad, las autorizaciones, las subvenciones, las decisiones administrativas, el uso de recursos, todo eso lo tenemos que revisar. Ahora, en esta parte, yo quisiera marcar solamente las categorías para el diseño de política pública en clave laica. Tenemos que tener una categoría política que abone al tema de política pública. Es decir, la dimensión de la ciudadanía, la salvaguarda de derechos, población beneficiada, población atendida, población objetivo, tendremos que tener muy claro a quién estamos beneficiando en esa dimensión ciudadana. Y ver que también los políticos pueden vulnerar la laicidad, ¿sí? Esa categoría política, ¿hasta qué punto en las políticas públicas se tiene que establecer este límite? Un ejemplo en México, muchos de los directores de asuntos religiosos de los estados, los departamentos en clave boliviana, están en manos de pastores. Es decir, son los que operan el tema de las políticas públicas. ¿Y saben por qué? Porque ellos lo dicen muy claro, los gobernadores lo dicen muy claro. Dice, el obispo puede hablar directamente conmigo. Dejémosle a la minoría que se gestione esto y le damos su oficina, ¿sí? Y depende cómo se empiece a ver esto, este tema de la categoría política en políticas públicas. ¿Sí? Cómo a partir de una creencia un político puede decir, esto no lo apoyo o sí lo apoyo. En Jalisco, aquí en México, hubo un gobernador que dijo, a ver, yo no voy a aprobar el tema de métodos anticonceptivos para jóvenes, porque yo no estoy dispuesto a la promiscuidad. ¿Sí? Y decía él muy claro, decía, a ver, falta que ya nomás les den las cervezas y un pase al motel para que ya yo pueda, porque él en clave de su creencia estaba ejerciendo el tema de su decisión política. Por supuesto también que tenemos que tener la categoría social y cultural, cómo incluimos, cómo reconocemos, cómo también las tradiciones no contravienen la salvaguarda de derechos, siempre y cuando respeten la integridad de las personas. El hecho de que personas puedan tener ciertas tradiciones siempre y cuando no lesionen su integridad o la integridad de otros, se vale. Y por supuesto esta parte de la categoría ética. El respeto y la dignidad de los ciudadanos como ciudadanos. Y tenemos la categoría histórica, que es esta parte de los signos y los símbolos. Lo que les decía un poco, Bolivia sale del esquema porque invoca dos deidades. Y en temas de una clave muy purista o muy ortodoxa de la laicidad, Bolivia no sería laico, muy ortodoxo. Pero si no entendemos la categoría histórica, por supuesto que lo es, ¿sí? Y hay que entender esa parte, porque de repente decimos, no es laico, sí es laico. Bueno, habrá que ver en qué sentido esta categoría histórica. Ahora, en términos de esta transferencia de políticas públicas en clave laica. Lo primero que tenemos que hacer es una ampliación de las políticas públicas laicas. Tenemos ampliación y demandas. La ampliación, y hablo de transferencia en términos de que algo que está funcionando se puede llevar a otros ámbitos, se puede transferir.
a otros órganos, a otros niveles, a otros territorios, por supuesto. Y uno de los primeros es hacer que de lo nacional pase al ámbito local, no solamente normativo, sino en políticas públicas. Pero esto tiene que corresponder con las demandas ciudadanas de los grupos organizados de visibilizar esas necesidades y soluciones a problemas desde lo local, porque no se vale solamente transferir, sino también hacerlo efectivo con una demanda de los ciudadanos. Se tiene que dar capacitación al servicio público, por supuesto, pero también tiene que haber una difusión de los derechos ciudadanos y derechos de usuarios de los servicios públicos. ¿Sí? Si no se demandan, y alguien decía, puse el ejemplo de Oruro, porque decía una colega del Ministerio de Salud que le habían dado capacitación a los médicos en un hospital y que los médicos solamente agarraron los manuales y los guardaron en el cajón y nunca más los volvieron a sacar. Pero si del otro lado no hay alguien que demande, precisamente no va a haber esta cuestión de este ejercicio y el cumplimiento de esta política pública. Y por supuesto, hay programas públicos orientados a la integridad de la persona, sin menoscabo de sus tradiciones o creencias. ¿Sí? Porque a veces dicen, es que no quieren, es que no están reconociendo. Sí se reconocen, pero reitero, siempre y cuando no se lesionen sus derechos a su integridad. Pongo el ejemplo, en Chihuahua, una niña, testigo de Jehová, necesitaba una transfusión de sangre. Los padres no lo autorizaron. Los médicos promovieron inmediatamente un amparo y el juez dijo, frente a la potestad de los padres, el derecho a la vida superior de la infancia se genera. Entonces, lo obligaron a tener la transfusión sanguínea. El tema posterior ya fue todo otro tema de cómo resolvieron el tema del conflicto, porque la niña en este caso ya la habían como contaminada, pero el principio de la vida era no se podía discutir, era indiscutible, ¿sí? Y bueno, aquí pongo algunos ejemplos y ya voy a terminar, ya les dio caras metafísicas, así que voy terminando también. Sé que alcanzan. Vamos a tener un encuentro con la metafísica, ya sea con la Pachamama, con Dios, no sé, cualquiera de los dos, pero aquí lo interesante es que quiero poner algunos ejemplos precisamente de estas políticas públicas. Tenemos el caso de la laicidad y la bioética, que es un tema que está ahorita en boga, que está ahorita discutiéndose, porque precisamente tiene que ver con este estudio sistemático de nuestra conducta, pero también el respeto a la dignidad de las personas. El tema de la eutanasia está presente cuando alguien muere. Si tiene una calidad de vida digna, también tiene que tener una muerte digna. Y se da una disputa en Centroamérica. Guatemala no lo acepta. Colombia, en América Latina solamente Colombia lo acepta. México, no. México en algunos estados, pero no. Colombia es quizás el único país y otro más ahorita que no recuerdo. Brasil creo que también. Y bueno, les pongo un ejemplo. En el caso de la dimensión humana, de la bioética, tiene que ver con toda esta cuestión de cómo resolvemos el tema en una política pública de la atención a la salud, tanto de la interrupción del embarazo, la muerte, la elección que cada uno tenemos. Y simplemente, como ejemplo, les pongo esto, la laicidad y la ética médica. Hay una cuestión del Estado laico, el ejercicio de la autoridad, por supuesto, pero al final es una relación médico-paciente, ¿sí? El paciente tiene capacidad de decidir, su familia puede intervenir, pero ningún grupo por encima de cualquier otro elemento puede inducir a que sí se da la eutanasia o no se da la eutanasia, se da un tratamiento o no se da un tratamiento. Esto ahorita está en discusión y es uno de los temas de la laicidad que se está llevando a cabo tanto en Brasil, en Chile, en Colombia, en Perú y en el caso de México. También cómo se dan las violencias médicas, cómo se da también la tutela. Es decir, tenemos que empezar también a pensar que la laicidad garantiza derechos, pero también garantiza que tengamos calidad de esos derechos en el ejercicio de esos derechos, sin tutela de alguno en particular. Y bueno, también, por supuesto, la laicidad contra la discriminación, es decir, tener que reconocer el pluralismo religioso, pero también el pluralismo de otras formas, y que ninguno se considere moralmente superior a los demás. A veces ustedes habrán escuchado que es la idea de dejar que todas las expresiones religiosas entren al espacio público. La pregunta es, ¿quiénes? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Porque eso no es laicidad. Eso sería en todo caso
un Estado pluriconfesional. Porque ¿quién decide quién entra y quién es religión y quién no es religión? Un ejemplo de ello es en Brasil, en Colombia, en México, se promovieron por grupos católicos, se promovió una ley de protección a los animales. Nadie estaría en desacuerdo con la protección de los animales. Sí, pero lo hicieron con dedicatoria para los grupos yorubas, ¿sí? De santería, que precisamente tienen rituales en ese sentido. Y no era una cuestión de protección de animales, tenían una dedicatoria contra ellos, precisamente porque no los consideraban parte de, ¿sí? Y bueno, ahora sí, después de todo esto, hay una idea que nosotros estamos promoviendo, que es una laicidad como razón pública. Y razón pública quiero que lo tomen ustedes como desde Rawls. La razón pública tiene un sentido. Y lo voy a mencionar muy rápidamente. No venía al caso que les explicara toda esta trayectoria, pero en este caso se lo voy a señalar. En América Latina hemos tenido tres grandes olas de la laicidad. Una laicidad, primero, un laicismo que se ha vuelto, sobre todo jacobino, ¿sí? Que ha sido esta idea de expulsar todo lo religioso del espacio público. Más bien, no lo religioso en términos de creencia, sino lo clerical. Esta laicidad del siglo XIX, que viene muy de Francia, era un laicismo jacobino, sobre todo en clave anticatólica, porque la Iglesia Católica predominaba precisamente el espacio público, gobernaba la vida y muerte de los ciudadanos, gobernaba el tema económico, y en el naciente Estado Nacional era esa disputa con la Iglesia Católica. Entonces, esta laicidad era, la primera generación de laicidad era una laicidad anticlerical, no antirreligiosa, anticlerical. Hay una segunda generación de la laicidad, que es la laicidad del Estado laico. El Estado laico como esta separación entre instituciones, organizaciones, pero que de alguna manera el Estado tiene su propia legitimidad y la Iglesia o las iglesias tienen su propia legitimidad. Y hay vasos comunicantes, pero cada uno tiene su propia legitimidad. A veces de facto, a veces de jure, se daban estas diferencias. Pero bueno, esa segunda laicidad fue parte del siglo XX. Podemos entender que había laicidades formales, separación Estado-Iglesia o iglesias, y hasta ahí quedaba. Pero viene la tercera ola, que precisamente de los años 90 a la fecha está ahorita, que es el tema de la laicidad como ciudadanía, como libertades laicas. ¿Sí? Es esta idea donde se construye la idea de la libertad de conciencia, precisamente del ciudadano. Esa es la tercera ola. Pero, ¿qué creen? Ahora tenemos que identificar que las iglesias y grupos religiosos y grupos morales están dentro del espacio público. Ya no lo podemos sacar. Las otras tres olas consideraban que estos actores ya estaban fuera, aunque simplemente fuera ficción, pero los consideraban fuera. Hoy ya los tenemos adentro y es innegable que están adentro. La pregunta es, ¿cómo lo resolvemos? Y aquí aparece el tema de la razón pública. La razón pública implica, tienes adentro a estas organizaciones, regúlalas, gestiónalas. ¿Y cómo? La laicidad como razón pública interpela los mínimos éticos. ¿Sí? Y no sé por qué apareció ahí una manita y todo lo demás. No le hagan caso a este tipo de cosas. Apareció conmigo, Silvia. Es que de repente se vieron fuegos artificiales y dije, ay, mira, yo estoy celebrando estas cosas, pero bueno. ¿Cuál es la razón pública? Usted la pueden consultar en John Rawls. John Rawls plantea que no la laicidad, pero habla de la democracia en clave de razón pública. Dice, hay mínimos éticos en los cuales todo mundo puede participar en la agenda pública. Pero esos mínimos éticos es la integridad de la persona, el respeto a los derechos humanos, la ética cívica por encima de cualquier ética particular o principio teológico, sino una ética cívica, es decir, el acuerdo que tenemos los ciudadanos para poder construir estos mínimos éticos. Quien no cumple esos mínimos éticos no entra. Y si aún hay organizaciones religiosas que puedan entrar a esa agenda pública, tendrán que hacerlo y demostrar sus argumentos, tendrán que hacer con argumentos y evidencias el argumento democrático, es decir, convencer al otro no porque mi Dios es más poderoso que tuyo, sino decir, la vida, en este caso, tiene este argumento.
Y estas son las evidencias y se discute en ese ámbito, ¿sí? Hemos tenido experiencias en México, particularmente, esto lo estoy trabajando sobre todo con la Secretaría de Gobernación aquí de la Ciudad de México, de la Ciudad de México, del país, en esta idea de la razón pública. ¿Por qué? Porque ellos dejaron entrar a todas las iglesias para la gestión de la paz. Y yo les preguntaba, ¿y después eso qué van a hacer? Me decían, no sabemos, lo urgente ahorita es resolver eso. Digo, tienen que gestionarlos. ¿Hasta dónde pueden entrar en esta gestión de la paz? ¿Cómo pueden entrar? ¿Bajo qué argumentos democráticos están participando? Y pueden utilizar el capital social de estos colectivos, pero siempre tiene que haber un argumento a partir de mínimos éticos. Y empieza con esto. Cuando hablo de la laicidad como potencia de la razón pública, primero, el argumento de fuerza moral e intelectual que definen prioridades que afectan a la sociedad no tienen que ser invocados a partir de argumentos sobrenaturales. Tiene que haber un argumento y una capacidad de diálogo y de escucha del otro. ¿Sí? Pero en ese sentido, en esta idea del argumento de la fuerza moral se puede discutir en clave democrática. ¿Qué es lo que no se permite? Que estos grupos o estos que dicen que tienen una fuerza moral dibujen los imaginarios políticos. Ahí el Estado es el que tiene la potestad de dibujar estos imaginarios políticos, no las Perdón, iglesias. ¿Sí? perdón, Felipe, 5 minutos más. Ya voy a terminar. Gracias, Silvia. Y entonces el Estado tiene la potestad de dibujar estos imaginarios políticos. No las iglesias, no los grupos religiosos, sino el Estado bajo ciertos esquemas de mínimos éticos. Los derechos, principalmente garantizando todas las libertades de los ciudadanos sin preponderancia de alguno. Y en el debate, por supuesto, dice Rawls, se puede introducir cualquier argumento o doctrina religiosa siempre y cuando ofrezcan razones políticas de lo que proponen, razones políticas y evidencias. ¿Quiénes deciden que son evidencias? El conjunto de ciudadanos. ¿Sí? Les digo, eso está apenas en construcción y ya con esto voy terminando. Cuando hablamos de razón pública tenemos estos dos. ¿Quién interpela a los ciudadanos? ¿Quién interpela a los funcionarios? Los ciudadanos no pueden desdoblar sus marcos valorativos, o sea, se asumen como personas que creen, que practican, que no creen también, pero que van a participar en la agenda pública, en la red pública. Primero, sus posturas religiosas o morales son religiosas, son válidas en el espacio público en tanto argumentan y dan evidencias. Tendrán que convencer, pero también tendrán que dar evidencias de eso. Tendrán que traducir sus convicciones en un juego democrático, deliberar, no decirme que algo es superior a ti. Los dogmas de fe no podrán ser traducidos a argumentos razonables. Los dogmas de fe no se discuten, para ellos son, pero no están dentro del espacio público. Y si no se puede traducir cualquier cosa, entonces no entra al espacio. ¿Qué sí son los funcionarios? Los funcionarios fomentar una cultura política, no tratar de instaurar actores religiosos como actores políticos, dejarlos en su ámbito de religiosidad o de moralidad y fungir como árbitro. Y ahí sí puede aprovechar, incorporar el capital social. Y con esto termino, simplemente la laicidad como razón pública es que el Estado laico es el árbitro de la agenda pública y de estos. Tiene que haber una integridad con un compromiso colectivo, institucional en términos de cumplir la ley, pero informal en términos de darle espacio a escuchar y a dialogar, pero hasta ahí, ¿sí? Y con eso termino. Muchísimas gracias. Les comento que esta parte de la razón pública apenas estamos en construcción, estamos apenas construyendo, tratando de escribir algunas cosas. El primer punto que, se oye mal que lo diga, pero nuestro primer laboratorio es el Ministerio del Interior, la Secretaría de Gobernación de aquí de México y de Colombia. Ahí con los colombianos hemos tenido una discusión interesante porque ellos abogan por la libertad religiosa. Nosotros decimos, no, tiene que ser la laicidad. Y en Bolivia he encontrado que hay sectores que abogan por esta cuestión, pero hay otros que no. Y gracias, Silvia, gracias, Paula, por este espacio.
Muchas Muchas gracias. gracias, Felipe, muchas gracias. Un aplauso para ti. Realmente hubiéramos querido seguir escuchándote porque el tiempo ha pasado así volando, cuando realmente cuando las cosas son interesantes pasan muy rápido, pero lamentablemente tenemos un tiempo con los Claro. compañeros y las compañeras, pero realmente muchas gracias. Quisiera yo dar paso a las estudiantes y a los estudiantes que han participado. Si es que tienen alguna pregunta, alguna opinión, aprovechemos que aquí está Felipe para hacerla conocer. Vamos a dar la palabra máximo a 3 personas. Así que por favor, quien quiera puede levantar la mano y Además, damos. la última sesión ya son conocedores y expertos en la ICEA, entonces estamos entre colegas para discutir esta parte. Exacto. Vamos a ver quiénes se animan. Sara Jauregui. Adelante, Sara. Sí, te escuchamos, Sara. Adelante. Creo que no. Ahora sí ya te perdimos. No está Gracias bien por el... y gracias Silvia también por este espacio. Quería hacer una consulta. Yo trabajo en este momento en el Estado, estoy trabajando en la Cámara de Diputados y veo también que, bueno, se ha visto que en el 2019 se ha criticado mucho que Yanine Áñez entró a la presidencia con la Biblia en la mano, pero también me parece curioso que esa misma población que, bueno, ese sector que Sara, si puedes arreglar tu micrófono, no se te escucha muy claro. Ah, ok. ¿Ahora? ¿Mejor? Sí, ahora sí. Perfecto. Ah, ya, bueno. Claro. Adelante. Creo que tienes problemas con el micrófono. Si te acercas un poco, porque creo que estabas cerca, entonces te podemos escuchar, Sara. Y estás en la Cámara de Diputados. Es interesante porque es el espacio deliberativo y Espera. donde se invoca todo ahí, se invocan todo tipo de cosas. Uno encuentra cada expresión, cada invocación. Cosas, ¿no? Religiosas, Ujú, culturales más que todo, ¿no? claro. Pero bueno, por ahí va mi pregunta. ¿En qué momento se divide, digamos, estas expresiones que pueden ser culturales, pero que en cierta forma también son de índole religiosa, ¿no? Y que por ahora en la Cámara de Diputados se utiliza mucho esto de em, los ritos, se hacen muchas ofrendas a la Pachamama ahí dentro del legislativo, ¿no? Entonces, tendría que haber un límite, o se tendría que definir una línea como para que, o sea, si te vas a escandalizar de que entre la Biblia, ¿por qué no te escandalizas de esto también? O sea, las dos son como una imposición de ritos religiosos, ¿no? Esa sería mi pregunta, Felipe. Gracias. Gracias, Sara. ¿Seguimos con la siguiente pregunta, Silvia? ¿O? Sí, está Lisette Carvajal. Buenas noches a todos, buenas noches Felipe, muchísimas gracias por la explicación realmente brillante. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Hablabas sobre la razón pública, también mencionabas que había unos mínimos éticos. ¿Cuáles son estos mínimos? Por favor, si podrías volver a explicarlos. Gracias. Muchas gracias, Lisette. Por el momento tenemos a las dos. Respondemos eso y los compañeros y las compañeras que se animen a seguir preguntando, levanten la mano, por favor.
Muy bien. Sara, fíjate que es algo interesante lo que planteas precisamente. ¿Dónde está el límite de lo cultural y dónde está el límite de lo religioso? Ahora que se celebró el Día de Muertos en la Ciudad de México, en México, perdón, ya ustedes vieron Coco y todo el mundo fascinado con Coco y Mamá Coco. Bueno, se acaba de morir Mamá Coco hace poco. La real, ya no está. Pero sí era como un atractivo turístico ahí, la señora la visitaban en Michoacán. Pero la cuestión aquí es que muchos alcaldías y muchos gobiernos estatales ponían el altar de muerto con todos los símbolos católicos y alguien decía, bueno, ¿por qué lo pones en términos religiosos si es una tradición cultural? El límite es muy delgado entre lo religioso y lo cultural. Y muchos de lo que hacen precisamente grupos religiosos o la iglesia, en este caso nuestra cultura católica tiene mucho de eso, se abogan porque de alguna manera estas expresiones culturales sigan estando permeadas. La cuestión que tú señalas es muy interesante porque entonces, si ellos tienen el derecho, ¿por qué los otros no? Y tendríamos que tener todo. O sea, si alguien puede poner una virgen en medio del el Palacio Legislativo, alguien que cree en la Santa Muerte también podría tenerlo, o alguien que cree en lo que quieras, en muchas otras cosas, ¿no? En este caso, lo que hace la laicidad es precisamente decir, a ver, cualquier elemento, el respeto a las tradiciones religiosas, culturales, está dada, pero dentro de los recintos públicos no se vale. O sea, no es posible porque entonces tendremos que permitir, si permites a uno, permitirás a otros. Por supuesto que una de las cosas es el tema de las tradiciones culturales, pueden ser aceptables, pero no en los espacios públicos. Y llevar a cabo todos estos rituales de la Pachamama o leer la Biblia, ¿cuál sería la diferencia al final de cuentas? La única diferencia aquí es que en el caso de la Pachamama se puede invocar que son tradiciones más espirituales y menos religiosas, ¿sí? Es lo único que yo he encontrado como argumento que dicen, bueno, es como más espiritual, no es tan religioso, no tiene una estructura, pero igualmente siguen siendo una invocación que tendríamos que dar pauta a todos los demás. Por tanto, la laicidad en ese sentido, lo que implica en principio es que ninguna expresión religiosa cultural tendría que estar en los espacios públicos, no en los espacios públicos, en los edificios públicos o en instancias de gobierno. Segundo, tendríamos que respetar las tradiciones culturales, pero evitando que los recursos públicos se vayan destinados a esa celebración. La gente lo puede participar, como ciudadano puedes hacerlo. Y hace poco en Yucatán, México, donde está, bueno, cerca de Quintana Roo, cerca de Cancún, un ciudadano puso una demanda porque los ayuntamientos ponen nacimientos religiosos católicos en las plazas públicas. Y entonces metieron una demanda a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la gente, por eso hablaba de la cultura política, la gente lo decía, pero es normal, siempre lo hemos hecho. Sí, pero si alguien lleva una tradición distinta a la mayoría que es católica, también reclamarían. Y la Suprema Corte dijo, eso se debe quitar, no es parte de la función pública, se tiene que limitar esa expresión. Por lo tanto, en espacios públicos no puede haber, en espacios gubernamentales no debe haber estas expresiones religiosas. ¿Sí? Para empezar. ¿Sí? Y la otra, en este caso, Lisette. Lisette comentaba algo sobre la razón pública. Fíjate, Lisette, que en el caso de la razón pública se plantean los mínimos éticos bajo 3 principios. Uno, la integridad y dignidad de las personas tiene que ser uno de ellos, ¿sí? Es decir, tiene que respetarse la integridad de las personas en su forma de querer, de pensar, de actuar, siempre y cuando no lesione los derechos de los otros. Y si una organización se plantea que no está de acuerdo con esos principios, simplemente no entra. Esos son los mínimos éticos, uno. El segundo tiene que ver con el reconocimiento de los otros que participan en ese espacio. Es decir, reconocerlos implica también ser reconocido, ¿sí? Y tercero tiene que ver con esta cuestión del diálogo, la capacidad de poder argumentar no en clave religiosa, sino en clave democrática secular. Es decir, no con argumentos de invocaciones divinas, sino, y esos son los mínimos éticos, mínimos deletos de las conductas que tienen que tener los individuos en esa participación de mínimos éticos.
Y yo comentaba que en el caso mexicano era como un laboratorio porque ahí hubo cinco iglesias que pidieron su registro como asociación religiosa, pero en su declaración de principios decían, estamos en contra de la ideología de género y de todas expresiones que tergiversan la sexualidad. Punto. Ahí está lesionando en principio un derecho. La segunda decía, la segunda organización decía algo así como que lo que pedimos, decían sus principios, nosotros somos el Dios único vivo por encima de cualquier otra y nosotros buscamos tutelar al Estado, punto. O sea, no entra. Digo, se pusieron y lo pusieron de esa manera. Eso no entra, pero que sí, por ejemplo, debería entrar. Y lo comento aquí. Hay una asociación que pidió su registro que es tan sencillo como decir, nosotros buscamos reunirnos y tener ciertas facilidades fiscales, somos un pequeño grupo que busca su asociación religiosa, respetamos la diversidad, nosotros contribuimos con impuestos y todo lo demás. Pero el Estado mexicano no le quiere dar el reconocimiento. ¿Y saben por qué? Porque es una organización que se llama Ema la Jirafa. Y Ema la Jirafa es un Lego. Y es un Lego en términos de este Lego, se le apareció a un jefe de taller mecánico y le dijo, hazme una iglesia con tus cuates. Fueron y pidieron el registro y le dijeron, no, como no tienes libro principal, no tienes esto, no te voy a dar el registro. Pero no está lesionando ningún principio, ningún mínimo ético. Dialoga, reconoce a los otros, no lesiona ninguna integridad, ni el derecho, ni la dignidad de las personas, pero no se lo dan. ¿Y saben por qué? El director de registro de asociaciones religiosas dijo, ¿cómo el presidente va a dar un nombramiento a Ema la Jirafa? Digo, ¿y por qué se lo da a otras? Y esa es una discusión que tenemos ahorita, pero esos son los mínimos éticos, Lisette. Son mínimos éticos que, bueno, por falta de tiempo no pude desarrollarlos, pero me parece que son algo importante. Si me permite, Silvia, y estoy armando un paquete precisamente para Paula, Silvia y católicas, mandarles un paquete con pequeñas lecturas como para ir abonando a esta discusión de la razón pública. ¿Sí? Claro que sí, Felipe. Excelente. Tenemos un grupo en el que podemos compartir todas esas lecturas. Perfecto. Quisiera leer un mensaje que escribió Daniel Ramírez. Dice, no tengo micrófono. Interesante la delimitación que hizo el profesor. La veo un poco abstracta. Mi interés es cómo trabajar con el funcionario público que tiene una historia de religiosidad o espiritualidad que sirve como filtro al momento de impulsar una política pública. Y le doy la palabra a María José Sierra. Gracias, muy buenas noches, compañeros y compañeras. No quiero hacerte la barba, como dicen allá en México, pero me gustó bastante tu exposición. Muchas gracias, María José. Tengo la siguiente pregunta. Mira, yo estoy trabajando ahora con juntas de padres de familia. Nace esto de que a los pequeños les siguen dando la clase de religión. Ahora, ¿cómo podríamos nosotros como Bolivia, como Estado, empezar? ¿Hay algún país que ya tiene más enraizado este manejo de la laicidad para que podamos también tomar el ejemplo quizás del país para poder nosotros también empezar a avanzar? Porque estamos manejando una laicidad hipócrita. Al fin y al cabo, a los pequeños en el colegio les están dando religión con cristocentrismo, en las instituciones públicas se maneja el indigenismo, entonces, ¿cómo podemos avanzar? Gracias. No, muchísimas gracias, María José. Silvia, ¿contestas estas dos? Rodolfo, Ok. demos la palabra a Rodolfo Vargas Va. y Ricardo Montesinos, que son las dos personas que tienen levantada las manos, Va. y con ellos concluimos. Rodolfo, adelante. Buenas noches a todas, todos y todes. Muchas gracias a Felipe por toda esa presentación que ha sido muy interesante. Tengo Sí. una consulta
relacionada al tema de la neutralidad estatal y al tema de la independencia institucional. Claramente en los temas escritos, en el papel, en las normas, sí se puede reflejar que el Estado, bueno, tenga que ser neutral ante los asuntos religiosos, ¿verdad? Y en Bolivia, lamentablemente, ese tema no es respetado, no existe por todo lo que han mencionado las personas anteriores, ¿no? No hay una neutralidad estatal, ni hay una independencia institucional tampoco, porque se sigue recibiendo una influencia directa en cuestiones religiosas al gobierno por parte de instituciones, ¿no? Entonces, hace años un obispo llamó al presidente de turno para decirle que no promulgue la ley de derechos sexuales y derechos reproductivos en Bolivia, y el presidente pues le hizo caso y la rechazó. Entonces, esta independencia, esta falta de independencia todavía sigue presente en Bolivia, según mi parecer. En ese sentido, mi pregunta va a cómo debemos limitar esta o posibles restricciones, tal vez, de este tema de la dependencia todavía que existe en varios estados respecto al tema de las expresiones religiosas o espirituales, ¿verdad? Como mencionaron. Ya que pienso que la laicidad, en su intento de separar la religión del Estado, tiene que realmente ver estas expresiones desde un ámbito público, y nosotros debemos buscar que se pueda encontrar en un equilibrio entre la protección de los derechos humanos y la laicidad, que para mí es un desafío y que depende en gran medida de cómo vayamos interpretando los principios en la sociedad. Entonces, mi pregunta va en ese sentido. ¿Cuáles son esas líneas y esos temas que se pueden mencionar para ir cambiando esta dependencia todavía que existe a nivel estatal y esta falsa, si quieres decir, esta falsa neutralidad estatal que se dice en los discursos, pero en la práctica no existe? Cambio. Muchas gracias, Rodolfo. Adelante, Ricardo. Gracias, Silvia. Felipe, a ver, mi pregunta va en concreto. Cuando has hablado de democracia y laicidad, me ha venido a la mente el tema de qué necesidad o qué tan necesario es que la sociedad, la ciudadanía, conozca su derecho de laicidad. Jóvenes, estudiantes, en los colegios, en las universidades, porque si no lo conocemos, ¿qué podemos apelar, arguir, ¿no? Cuando el Estado puede inclinarse a partir de un postulado religioso o demás. Entonces, este proceso de democratizar la laicidad creo que es importante. Es un proceso que todas las instituciones que apoyamos la laicidad debemos empezar a hacerlo. Porque si no, también creo que desde la sociedad, así como planteamos y decimos son grupos, ¿no?, religiosos que mueven todo esto, desde el otro lado también tienen ese mensaje, ¿no?, de decir son grupos que tienen un interés en trabajar estos temas. Entonces, hay una necesidad realmente de que también existe una demanda desde ciudadanía que apoye para que las políticas públicas respondan a los derechos humanos, ¿no? Sí, Felipe, si nos puedes desorientar un poco sobre esto. muchas Adelante, gracias, Felipe. Ricardo. Muchísimas gracias. Y fíjense en algo que me voy a relacionar un poquito con Sara cuando decía estas tradiciones culturales. Hay que tener en cuenta que nuestra cultura cívica tiene mucho de elementos cristianos, o sea, muchos elementos católicos también. Y lo pueden ver en América Latina, cuando se da el registro de asociaciones religiosas, todo está en clave católica. Entonces también empezar un poco a tomar esta distancia y ir construyendo algo que se llama la ética cívica, valores cívicos a final de cuentas. Y en esto que decía Sara sobre las tradiciones culturales, pongo un ejemplo, y esto sucedió hace años.
cuando llevaron e intentaron hacer un turismo religioso en el Parlamento, en México, en la Cámara de Diputados, y llevaron una imagen de una virgen para promoverla. Entonces, los radicales decían, no, eso no tiene que estar aquí. Los conservadores así se definieron ellos, ¿eh? Los conservadores decían, sí, es importante que la virgen esté aquí. Bueno, al final de cuentas hubo un problema porque unos se quejaban, los dos se quejaron, porque la gente cuando veía la imagen, bueno, se salía a fumar al patio y le ponían los cigarrillos ahí, las colillas de los cigarrillos a la imagen religiosa. Para unos era una blasfemia, para otros era simplemente una cuestión de un cenicero más. Y eso generaba problemas. Un poco va en ese sentido cuando dejas entrar a estos símbolos religiosos o estas formas de tradiciones o de expresiones culturales a los ámbitos gubernamentales. Polarizas las cosas, ¿sí? Porque alguien diría, ¿por qué está eso y yo no puedo? Y siguiendo ese mismo ejemplo, hace poco hubo una sesión de Reiki en el Senado de la República aquí en México para tratar el cáncer. Y lo querían hacer política pública, que dentro de los programas de política pública se dieran sesiones de Reiki. Y decían, a ver, y alguien me decía, bueno, si dejaron entrar a los católicos, ¿por qué no nos dejan entrar a nosotros? Y ahí sí había ya problemas. Por eso se vuelve muy complicado el tema de las tradiciones religiosas y las tradiciones culturales. Habría que dejarlos en un ámbito fuera de los espacios gubernamentales. Y un poco con la pregunta, no recuerdo Silvia quién la hizo en el chat, Daniel. a Daniel. Daniel decía algo muy cierto. Bueno, el tema ahorita lo planteé muy general, en cierto momento abstracto, pero hay dos cosas y que hemos estado trabajando sobre todo en América Latina, lo he estado trabajando en El Salvador, en Colombia, en Perú en parte, cuando decimos, ¿cómo aterrizamos estas ideas de la laicidad? Son tres elementos. Uno, cuando se definen las políticas públicas, se incluye siempre en los manuales de operación y en la forma de los lineamientos elementos de quiénes son los beneficiarios y quiénes pueden participar. Y muchos de ellos se define a partir de quiénes no pueden participar. ¿Sí? Es decir, al definir tú quiénes pueden participar, dejas fuera a los que no pueden participar. Y esto lo hemos visto sobre todo en el tema de ciertas iglesias que se suman. Hace poco en el tema de las adicciones, los evangélicos, un sector de los evangélicos dijeron, nosotros hacemos la política pública, mándenlos a nosotros, trabajamos el tema de adicciones con los jóvenes y les enseñamos valores. Y ahí viene la trampa. Nosotros interpusimos una demanda precisamente porque dijimos, en el manual de operación no viene ningún elemento que no sea el Estado el que tenga que dar ejercer este programa. Y se ganó, se salieron los evangélicos. La otra es la capacitación y la formación constante de funcionarios, pero no los seminarios o los cursos que dan y a veces sí lo guardan, sino ponerlo en la práctica. Nosotros nos ha funcionado mucho eso, que en la formación que ellos vayan poniendo sus propios ejemplos para ver cómo resuelven sus propios casos en ese contexto en el que les toca vivir. Y una de las cosas centrales en este caso para el funcionariado, si hay, sobre todo en el caso de la objeción de conciencia, si hay algunos que tengan objeción de conciencia, el Estado tiene la obligación de quitarlos y poner al funcionario que sí va a ejercer, va a hacer eso, sobre todo en el tema de la interrupción del embarazo, ¿sí? Entonces, es un principio de operación donde el Estado debe garantizar el servicio más allá del personal que tiene que garantizar el personal que sí lo pueda hacer. Entonces, igual, Daniel, te comparto algunas de estas experiencias en los manuales de operación, que es como muy claro donde tú lo puedes ver y puedes decir, a ver, aquí yo sé que lo puedo hacer, ¿sí? En el caso de María José, hay algo interesante que ella dice, la religión está presente. Y sabes que, María José, no necesitan decir que son clases de religión, a veces te dicen son clases de valores o clases de ética y sí, bajo ese nombre te meten todo el tema religioso. Y entonces te hablan de Dios y dicen, no vamos a hablar de Dios, pero hay alguien superior que te puede acompañar y dices, a ver, ¿es Dios o no es Dios? Camina como pato, habla como pato y me dices que no es Dios, o sea, finalmente es Dios. Aquí lo interesante es sobre todo el tema de construir una cultura cívica. Y eso, por ejemplo, quien lo ha desarrollado muchísimo es Uruguay en la escuela. En la escuela ha sido perfectamente claro la forma en que dicen, vamos a dar valores y vamos a establecer marcos éticos en la formación de los niños. Pero esos marcos éticos, ¿qué creen? Son parte
que el Estado en su educación pública lo va a definir. ¿Y cómo lo hace? A partir de los elementos de confianza, participación, reconocimiento, comunidad y todo lo demás. Eso lo ha hecho y México lo hizo hace poco con los libros de texto gratuito. Igual les puedo mandar una liga para que vean cómo lo resolvió este tema, porque no habla de religión, habla de valores terrenales, cómo confío en el otro, cómo me solidarizo con el otro, cómo reconozco a los adultos, cómo reconozco a aquellos que son diferentes a mí. Incluso en los libros de texto incluyeron las personas trans, por ejemplo. ¿Qué haría un niño si se encuentra una persona trans? ¿Cómo tratarla? Y te pone un ejemplo. Eso, por ejemplo, en el caso de lo religioso no entraría, ¿sí? Entonces, esta parte, cuando se habla de educación, por supuesto que siempre dicen, y esa es una mala lectura que se hace, lo religioso es igual a moral y lo moral salva a la sociedad. Esa es una ecuación que no va. Cuando el Estado dice, vamos a construir una ética cívica para construir ciudadanía y lograr marcos de convivencia. Por eso la educación se vuelve un tema central. Uruguay lo ha hecho, México lo ha hecho. Si me permites, María José, y me recuerdas, a través de Paula y de Silvia te hago llegar esos materiales para que los revises, porque no se vale que bajo el principio de un Dios particular, sea católico o cualquier otro, te digan que es lo mejor, si hay otros que te van a decir que también son mejores. Y esto lo hemos visto. En el caso de México, con musulmanes que dicen, yo no, ¿por qué me enseñan este tipo de cosas si yo no creo en esto? Y genera esas tensiones. Y precisamente algo que dice Rodolfo y que me llama la atención es esta idea de la neutralidad. Fíjate que, Rodolfo, esta parte de la neutralidad en realidad a veces es discursiva. Y como tú dices, hay una simulación. Y entonces los políticos siempre aprovechan el tema de voy a ganar más votos si invoco a un tema religioso o invito a tal grupo religioso. Lo que hemos descubierto, sobre todo en el caso chileno y en el caso brasileño, es que, por ejemplo, los contrapesos institucionales, cuando nosotros metimos el tema de que querían dárselo los evangélicos, en México también metimos esta demanda, lo que pasó fue que la Suprema Corte dijo, a ver, no entran estos, salen, ¿sí? Lo que tendríamos que construir son contrapesos institucionales. Eso sería lo importante. Los contrapesos institucionales evitarían el personalismo político. Sé que es muy difícil porque nuestros políticos tenemos políticos carismáticos, ¿sí? Tenemos políticos carismáticos que juegan y que a veces rebasan. No voy a hablar de otros, pero hablo del caso mexicano, no hablo de uno por allá que ustedes conocen, que muchos políticos conocen ustedes que son muy carismáticos, que a veces las instituciones le quedan cortas, pero siempre hay freno. Un ejemplo, en México un presidente dijo, no me vengan que la ley es la ley. Yo hago lo que, un poco como José Alfredo Jiménez y mi palabra es la ley casi casi, aquí ya no aplica. La Suprema Corte entra en el juego y ahí por eso ahorita pugna en México entre el presidente y la Suprema Corte por los límites que está teniendo a lo que él quiere hacer. Creo que es una tarea pendiente construir estos contrapesos institucionales, que no lo hemos hecho, ¿sí? Porque nos vamos simplemente por la norma en el programa político, en la política pública, pero construir estos contrapesos implicaría, y empezando con donde trabaja Sara, desde el propio Parlamento en su momento. Y Ricardo, en esta parte de la democracia sí es fundamental esto que tú señalas, que precisamente tiene que ver cómo empezamos nosotros, los ciudadanos, a exigir nuestros propios derechos. Regularmente no exigimos nuestros derechos. Y a veces se presentan los programas políticos, los programas públicos, las políticas públicas como un regalo del Estado, de los políticos en turno, cuando te dan un servicio o te ofrecen algo, casi siempre lo personalizan. Y decía un viejo meme en las redes, decía, es como agradecerle a un político, es como ir a sacar dinero del cajero automático y darle las gracias al banco por darte dinero. Por supuesto que no. O sea, es tu dinero, es tu propia potestad de ejercerlo, y lo que nos falta es precisamente construir esta cultura cívica. La pregunta es, ¿cómo lo hacemos? Y aquí viene un reclamo a las ONGs en general, que me ha tocado conocerlas. Las ONGs se enfocan mucho al lobbying legislativo, al de programas públicos, pero poco han volteado a ver el tema de una formación ciudadana, no solamente en el ámbito educativo, sino en el ámbito de la información, ¿sí? Un poco dar a conocer esto. Se lo digo porque también yo he padecido esto.
Me he metido mucho en los ámbitos legislativos, pero me falta construir esta cultura política. Es decir, ¿cuáles serían los mecanismos? Y saben que ustedes en Católicas por el Derecho a Decidir, Bolivia, México y otras, están haciendo una labor importante. Todos estos eventos, concursos que ustedes hacen en Bolivia, convocando a jóvenes, convocando a periodistas, es una forma de construir esa cultura cívica. ¿No es suficiente? Tendría que haber una red mucho más amplia de construir esto. ¿En qué momento una persona que va a una clínica exige su derecho a ser atendido y a exigir un servicio de calidad? ¿Sí? Igual lo pueden ver, por ejemplo, en el caso de Catolicadas, esta serie que en México se generó, también tiene tiene un sentido de formación cívica. Y va con lo que dice María José, ¿cómo generamos esta ética cívica a través de construir esos valores ciudadanos? La pregunta es, ¿los tenemos claro? Porque casi siempre les digo, las iglesias se abrogan de decir, somos moralmente superiores, tenemos los valores correctos, los vamos a dar, y los políticos se lo compran. Ay, mira, entonces dejémoslo a los grupos religiosos o grupos conservadores que hagan este tipo de labor. ¿Sí? Y sabes, y ahorita regresando a Rodolfo, sabes que los contrapesos institucionales sí funcionaron funcionaron en el caso de El Salvador cuando retiran los libros de texto. Lo hicieron a través de mecanismos institucionales. Dieron argumentos que no eran varios, pero funcionaron los mecanismos. En el caso de México, los libros de texto no se entregaron en varias partes precisamente porque los grupos pro familia ejercieron estos pesos institucionales y frenaron eso. Ellos sí lo entienden, ¿sí? Y lo saben usar, nosotros también. Y un poco lo decía ahorita Ricardo, ¿cómo lo hacemos para también ejercer ese tipo de mecanismo nosotros? Porque al final de cuentas el mecanismo no es per se, el mecanismo permite la discusión y el diálogo, pero también la confrontación y el conflicto. No tengámosle miedo al conflicto ni a la confrontación, no a la polarización, aclaro. La confrontación y el conflicto se refiere a debatir y tomar posiciones, ¿sí? Entonces, en ese sentido, creo que la laicidad es un tema pendiente todavía en nuestros países. Y con eso concluyo. El tema del discurso de la laicidad se ha ido ahora por el tema de la libertad religiosa y quienes han tomado la palabra en todo lo que han dicho, tanto Sara, Lisette, María José, Daniel, Rodolfo, Ricardo, ha sido el tema de la libertad religiosa puesto en la cultura política, puesto en los mecanismos normativos, puesto en los programas de política pública. ¿Y dónde está la libertad de conciencia y las otras libertades? Parece que las damos por descontado que no están dadas, ¿sí? Entonces tenemos una agenda pendiente ahí. Y hablo más allá de la academia. Hablo como ciudadano, como parte de una persona que quiere ejercer sus derechos, que quiere ejercer su libertad en el marco del respeto a los demás. Que puedo ser creyente o no. Que alguien puede ser creyente o no, no importa. Sus derechos están garantizados. Y tengan en cuenta que en América Latina y en Bolivia están creciendo los sin religión. También ellos hay que garantizarles el ejercicio de sus libertades. Porque la libertad religiosa tiene sus propios límites. Muchas gracias, Silvia. Y compartir la presentación con ustedes, ¿eh? Por favor, muchas gracias, Felipe. Yo creo que encendemos nuestras cámaras y le damos un aplauso, ¿no ve? Que nos vea, que nos escuche. Anita, qué gusto. Para Patricia, muchas gracias. sus micrófonos. Un aplauso a Felipe. Muchas gracias. Oigan, tengo que felicitarlos porque ustedes son parte de una generación que poco se ve en América Latina, estas cátedras, ¿eh? En México hay una que ya disminuyó, pero este ejercicio los felicito. Y si yo me puedo sumar a las siguientes ediciones institucionalmente, cuenten conmigo. Seguro que Católica se va a tomar la palabra, Felipe. Eso no lo tengas duda. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ahora sí ya los conozco a todos, ya los estoy viendo. Me da muchísimo gusto reconocerlos a la distancia. Así es, por favor, prendan sus cámaras, los que no lo han hecho. Vamos a sacar una foto también. Así que, gracias. Bueno, realmente estamos cerrando la cátedra, esta tercera sesión con broche de oro, una cátedra magistral excepcional. Yo creo que nos sirve mucho para reflexionar y para tomar decisiones, especialmente los que trabajan
en instituciones públicas, pero también los que están en otros espacios, en las universidades, en las comunidades. Tenemos promotoras comunitarias también aquí en el grupo, tenemos universitarios, tenemos de diferentes lugares del país, no solamente son de La Paz, y eso también quiero agradecer. Quiero agradecerles a les, todos los participantes de esta cátedra, todos los que han llegado hasta el final, porque como decía el licenciado España, si bien es una cátedra asincrónica y uno puede llevar sus tiempos, se necesita mucha disciplina y hemos visto que hay varios que realmente han concluido a este momento, ya están en la sesión, terminando sus evaluaciones de la sesión 13 y solamente nos falta un trabajo final. Los que no han concluido todavía tienen tiempo, compañeros, compañeras, no dejen hasta ahí nomás. Saben que el 80%, que tienen que tener concluido hasta el 80%, mínimamente el 80% del curso para optar a un certificado. Y he visto que muchos están en la sesión 8, la sesión 9, una sesión más, bueno, mejor si la terminan todas para que puedan acceder a su certificado. Ya han estado, ya han participado en varias sesiones, entonces no vale la pena dejarlo inconcluso a muchos de los compañeros que no han terminado y felicitar a los que ya han llegado a esas alturas a la sesión 13. Solamente quiero recordarles que el trabajo final consiste en un artículo, en un ensayo, en un pequeño ensayo sobre todo, que tiene que recoger todo lo que se ha visto en esta cátedra. ¿Ya? Entonces, y más que con lo que hoy día nos ha explicado Felipe, yo creo que ya tienen redondeada todo para poder hacer un excelente artículo. Ese artículo lo vamos a calificar como trabajo final, pero también los 3 mejores, y si hay más, obviamente los mejores van a ser publicados en el blog de Laicidad de Católicas por el Derecho a Decidir y en otras páginas, tanto como Diaconía, por ejemplo, vamos a enviar a otras instancias para que se conozca, para que se lean sus artículos y se vea también lo que han hecho, cómo han aprendido. Eso quería recordarles, tienen 3 días más para realizar su artículo, hasta el 10 tienen que mandar todos, todas, todes, mediante nuestra plataforma Aprender para Decidir. Ustedes ya conocen, ya saben cómo subirlo, así que esperamos que hasta el 10 ya tengan todos sus artículos y a partir del 13 de noviembre ya van a poder acceder a sus certificados firmados obviamente por el IDIS y por Católicas por el Derecho a Decidir. Entonces, con este recordatorio, quiero dar la palabra para que nos despidamos, se despida de nosotros a la directora de Católicas por el Derecho a Decidir, Ana María Kudelka, que está aquí acompañándonos. Anita, por favor. Gracias, Silvia, querida. Con gratitud concluimos esta enriquecedora travesía de conocimiento, de diálogo en torno a la laicidad y los derechos humanos. Queremos agradecer desde Católicas por el Derecho a Decidir de manera muy, muy sincera a todas las personas, instituciones que han sido parte vital de esta cátedra abierta sobre laicidad y derechos humanos. En primer lugar, expresar mi profunda y nuestra profunda gratitud al IDIS, al Instituto de Investigaciones Sociológicas, a través de Raúl España, por su invaluable apoyo y compromiso. Es la segunda versión de esta cátedra que la hacemos de manera conjunta. Gracias, Raúl, por hacer posible este espacio de aprendizaje.
Su colaboración ha sido esencial para llevar a cabo este programa que nos ha permitido explorar, reflexionar y aprender juntos, juntas y juntos. Quiero reconocer también y agradecer a Patti Tellería de Diaconía Bolivia por apoyar desde el inicio con el financiamiento y la posibilidad de apostar por este sueño de hacer una cátedra de laicidad y derechos humanos, un proceso sostenido en el tiempo y cada vez más democrático. Su apoyo, por supuesto, ha sido fundamental para concretar esta iniciativa educativa que tanto valor tiene en todos estos procesos, sueños y desafíos. Quiero reconocerte a ti, al doctor Felipe Gaitán. Gracias, Felipe. No me canso de escucharte seguido esta exposición tuya desde inicio. Y bueno, realmente hay mucha inspiración, valiosas contribuciones que nos siguen enriqueciendo y nos han enriquecido, ¿no? Y que promueven también la acción sobre la laicidad en el contexto boliviano. A Paulita Estensoro, Juan Carlos Quelca, Silvita Salinas, quienes han desempeñado un rol clave, importante en la coordinación de este espacio de aprendizaje. A cada participante, a cada una de ustedes, una de ustedes que se ha sumado a esta cátedra, nuestro más profundo agradecimiento desde Católicas por el Derecho a Decidir. Su participación siempre es una fuerza motriz que ayuda a consolidar este compromiso de seguir profundizando, trabajando, impulsando el tema de laicidad en nuestro país. Esperamos de todo corazón que este viaje de aprendizaje no se acabe aquí. Ese es el sueño, el desafío cada año de Católicas por el Derecho a Decidir, sino que es el inicio más bien de un mayor impacto en espacios públicos, llevando con más fuerza estas reflexiones que hemos tenido a lo largo de la cátedra y hoy con el doctor Felipe Gaitán, reflexiones que deben llegar a la esfera política pública con urgencia, porque es allí en la política pública donde nuestros esfuerzos, todos nuestros aprendizajes deberían encontrar su mayor trascendencia. En resumen, agradecemos a todos ustedes por haber formado parte de esta cátedra. Su participación ha sido fundamental para la riqueza que se ha alcanzado en este espacio de aprendizaje, de reflexión sobre laicidad y derechos humanos. Esperamos que lo aprendido aquí o a través de la plataforma Moodle o en estos espacios de encuentro virtual sigan siendo la semilla de transformación y de cambio en la sociedad. Muchísimas gracias a todos, a todas, a todes. Gracias, querido Felipe, por acompañarnos como siempre y una vez más. Muchas gracias Anita, muchas gracias a todos. Bueno, yo creo que ya es hora de despedirnos. Hemos tenido una sesión realmente larga de 2 horas, pero ha valido la pena. Creo que nadie ha querido moverse de su silla escuchando a Felipe y creo que hemos aprendido bastante. Esperamos que el próximo año Católicas por el Derecho a Decidir organice la 4ª versión de la cátedra con el apoyo de Diaconía, con el apoyo de Felipe, que también ya nos ha dicho que va a ser parte de esto, con el apoyo del IDIS, y seguramente que se van a sumar muchas otras instituciones porque vale la pena hacer este tipo de eventos, este tipo de cátedras, que hemos visto que suscitan mucho compromiso, ¿no? de la gente. Hemos tenido muchos inscritos, han ido dejando algunos en el camino, pero seguramente que si seguimos con eso vamos a tener mucha gente hablando de laicidad. Con esto quiero cerrar, agradecerles también, como Silvia Salinas, a Católicas por el Derecho a Decidir, por haberme dado la oportunidad de coordinar esta cátedra, a Juan Carlos Quelca, que ha sido realmente un puntal en la elaboración
en la realización de la cátedra. Sin él no se hubiera podido hacer nada. Y a todos todos los que han participado en esta tercera versión de la Cátedra de Laicidad. Esperamos sus trabajos y seguramente vamos a tener el grupo de WhatsApp abierto para pasar todos los documentos que Felipe nos ha comprometido y que también se van a poner en la plataforma Aprender para Decidir. Muchas gracias a todos. Muy buenas noches.